Bien, jóvenes, ¿cómo están? Aquí continuando, jóvenes, con el video de lo mismo que estamos con el sensor de oxígeno. Aquí tenemos una tabla, jóvenes, que vamos a estar realizando en base al funcionamiento del sensor para poderlo comprender, para terminar de comprenderlo. Ahora, esta tabla se va a basar, o debemos de tener en cuenta que el sensor va a trabajar hasta 1 voltio, ¿sí? Y que el voltaje mínimo van a ser 0 o 10 milivoltios, ¿sí? Entonces, que aquí le podemos poner que aquí son 0 voltios. 0 voltios. Pero en algunas partes ustedes lo van a encontrar, jóvenes, como 10, 20, 30, 40, 50, 60 milivoltios. Pero pues yo se los voy a explicar en cienes. Ahora, tenemos 100 milivoltios, 200, 300, 400, hasta llegar a 1 voltio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros debemos de tener una base antes de empezar a hacer el diagnóstico de lo que viene siendo el sensor de oxígeno, o esperar a su respuesta perfecta o operacional cuando el motor se encuentre en óptimas condiciones de trabajo. Lo que nosotros tenemos en cuenta que es la temperatura ideal. ¿Por qué? Porque acuérdate que el sensor debe de llegar a una temperatura específica para que pueda empezar a trabajar. Algunos sensores de 4 cables ya traen un precalentador instalado, que es como una plancha para planchar lo que viene siendo la ropa, que precalientan el sensor para que se encuentre disponible de los 30 a los 60 segundos después de haber encendido el automóvil. Los sensores que cuentan con 1 o 2 cables deben de esperar por lo menos 5 minutos para que su lazo se cierre y empiece a trabajar. En el caso de los vehículos de 4 cables que tienen esas resistencias o esas resistencias o esas planchas se podrían llamar, se encuentran listos o encierran su lazo a partir de los 30 o de los 60 segundos. Ahora, debemos de tener en cuenta algo muy importante. Cuando esto empieza a trabajar, empezará a trabajar pues obviamente desde un inicio, desde 0, para poder empezar a completar su ciclo de trabajo. Pero nosotros lo vamos a empezar a contemplar desde ya que lo tenemos en una temperatura estable. Cuando nosotros hablamos del sensor de oxígeno, los rangos de operación del sensor de oxígeno oscilarán desde lo que son 300, 400 milivoltios hasta los 800 milivoltios. O sea que su rango específico de trabajo se encontrará en esta parte. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el sensor empieza a trabajar, a subir y bajar de rico a pobre, de pobre a rico, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Empezará el sensor a hacer esto. Una gráfica de esta forma, puede ser así. Empezamos a ver que el sensor empieza a oscilar, tratando de buscar la mezcla perfecta. Obviamente no la va a encontrar, porque si nosotros nos encontramos en una mezcla continua perfecta, se empiezan a generar mucho nitrógeno en el tubo del escape, y eso es dañino tanto para el catalizador y para la atmósfera o el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver que el sensor empieza a oscilar de 300 a 900 milivoltios. Esto es netamente información de un escáner o de un osciloscopio. ¿Lo podemos realizar esta prueba con un multímetro? Sí lo podemos revisar con un multímetro, nada más teniendo en cuenta con que vas a trabajar en lugares calientes a más de 300 grados de temperatura, y que el multímetro no te va a dar, joven, los rangos de trabajo, sino que te va a dar lecturas aproximadas que te van a estar cambiando de los 800, 400 milivoltios, ¿sí? Por eso se recomienda mejor observarlo aquí en un osciloscopio o en un escáner. Esta sería su gráfica normal, ¿sí? Donde nosotros pudiéramos ver que se encuentra, donde nosotros podemos decir que de aquí todo esto
Esto es rico o mezcla rica. Y de aquí para abajo es mezcla pobre. Entonces, siempre va a estar buscando llegar a rico y siempre va a estar buscando llegar a pobre para poder llegar al equilibrio de la mezcla. Pero puede pasar algo interesante aquí. Nosotros podemos ver que el sensor se encuentra funcionando, haciendo sus cambios de variación correctamente bien, pero nos podemos encontrar con lo que viene siendo un escenario. Encendemos el vehículo, empieza a calentarse, ¿sí?, a su temperatura operacional, y por un lapso de tiempo muy largo, el sensor se encuentra así. Vamos a suponer 400 milivoltios. Por un lapso de tiempo largo. Y en algún momento empieza a graficar. Y después se queda aquí. Si nosotros observamos, empezamos a ver que se queda mucho tiempo pegado en pobre. Y también se queda mucho tiempo pegado en rico. Pero al mismo tiempo estamos viendo que en un largo lapso de trabajo, el sensor se quedó pegado. Este código de falla se le representa el P0133. Señal o respuesta lenta o tardía. Tardó en responder. Se alentó en el funcionamiento cuando llegó en el tiempo de operación. Y esto es un código de falla, porque estamos viendo que estos son diferentes a lo que nosotros estamos buscando o tratando de entender. Veamos otro caso. Borramos el código. En este tipo de caso podemos encontrar lo siguiente. Motor llega a temperatura operacional, ¿sí?, funciona, pero se queda así. Aquí no hay ningún tipo de oscilación o buscando un rico o buscando un pobre. Por lo tanto, aquí mi vehículo tarda para encender, exceso de humo por el tubo del escape. Y a esto se le va a representar a una señal estática, ¿sí?, que su código será P0134. Entonces aquí, ¿qué es lo que empiezan a decir los mecánicos, tanto como en el 133? Afinaciones, cambios de filtros. Primero, buscando centavear al cliente. Buscando centavear, cambiar el aceite, filtros de aire, filtros de gasolina, lavado de inyectores, todo lo que tú quieras, echarle aire a las llantas, lo que tú quieras, en este código también. Pero tú debes de tener en cuenta que los sensores duran de 20.000 a 60.000 kilómetros. Debes de tener en cuenta eso. Entonces, en estos dos casos, ya los sensores aquí ya se encuentran cansados, ¿sí? Ya no están trabajando perfectamente bien. En el otro ejemplo que te voy a poner, para que veas la diferencia, que aquí, en estos dos códigos, sería reemplazo de sensor. Pero si nosotros nos vamos aquí, en el siguiente ejemplo, recuerda que aquí tenemos una línea donde nosotros nos van a decir que es pobre y que acá es rico. Por lo tanto, nos vamos a hacer el siguiente ejemplo, que un motor funcionando perfectamente bien, temperatura operacional, empezamos a ver esto. La señal no alcanza a llegar a rico, pero se mantiene por debajo de la media de 500 o de la mitad de un voltio. Entonces,
Si te fijas, ¿dónde se encuentra su rango de trabajo? ¿Entre rico y medio o entre pobre y medio? Nos quedamos por debajo de ese límite. Por lo tanto, el código de falla que aquí me va a representar sería, en algunas definiciones, P0171, mezcla pobre. ¿A qué le podemos atribuir una mezcla pobre? A que exista algún vacío, algún jalón de aire por un empaque, por una manguera, por algo que no está siendo calculado por el sensor MAF. Alguna afinación podría ser también, en este caso, válvulas jack dañadas que estén funcionando incorrectamente bien. Pero aquí podemos hacer algo. Aquí se me está yendo a pobre. ¿Qué pudiéramos hacer para poder corroborar esto? De que el sensor no se encuentra en una respuesta lenta o tardía, o no se encuentra en una señal estática. Aquí ya cambia el panorama. Podemos agarrar líquido maravilloso, Carbuclean, quitamos el filtro de aire, ponemos el aparato, la lata, y empezamos a echar pequeños gatillazos de Carbuclean por la manguera del aire. ¿Qué tendría que pasar? Pues, por lógico, el motor se acelera. Pero aquí, ¿qué reacción podría tener el sensor? Por lógica, como le estás echando un hidrocarburo aparte de que la computadora está tratando de inyectar, se supone que por lógica esto debe de aumentar, porque es algo que no está siendo calculado, y buscar su rico y bajar a pobre. Puede ser que el sensor se encuentre cansado y sea que le tengas que pegar unos sopapos, podríamos decir, para que pueda agarrar el rollo y ponerse a trabajar perfectamente bien. Pero a lo mejor se queda estático en una respuesta lenta o tardía al chorro del Carbuclean o de combustible extra que tú te estás echando por otra parte. Esa sería una forma de cómo hacer el diagnóstico para este código de falla. Veremos otro escenario, otro tipo de código. Esto voy a tratar de yo hacerlo, jóvenes, en un carro. Voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de buscar un carro de un banco nada más para poder hacer esto. Pero de todas maneras, estos videos que yo voy a mandar van a ir acompañados de 3 o 4 videos más para poder relacionar esto que estamos comentando. Nos vamos al siguiente ejemplo. Si se fijan, jóvenes, el sensor no es difícil. El detalle es tener las armas o los funcionamientos básicos del sensor para poder comprender cómo trabaja. Y a quién echarle la culpa, La contraparte de esto sería que se quedara aquí. Lo mismo caso, temperatura normal de operación. Ponemos la división de plano y hacemos que el sensor haga esto. Empiece a trabajar, pero se queda acá arriba, buscando pobre. Aquí sería el código relacionado con el P0172. Podemos encontrar muchas definiciones, las más comunes, que ahí me diría mezcla rica, un inyector abierto de ese banco, regulador de presión, bomba de gasolina, inyectores mal calibrados, calibración de la bujía, cable de bujía, falta de afinación, me podrían dar este código. ¿Sí? Entonces, aquí se me está yendo a rico. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender cómo trabaja lo que viene siendo este aparatito o estos aparatitos en base al funcionamiento. Esto, jóvenes, siempre lo vas a ver en sensor 1,
Van con uno, sensor 1 en el primero, en el precatalítico. Y el sensor 2 es postcatalítico, después del catalizador. Esto que yo estoy dando es el primero, el que está debajo de las cabezas, el primerito. Van con uno, sensor 1. Este es el sensor 1. El sensor 2 es diferente, lo vamos a ver después. Y ahí se queda, jóvenes, en rico. Podemos también echarle Carboclean para poder hacer que se vaya más rico, para ver si no se quedó en una respuesta lenta, en una respuesta tardía o en una señal estática, aunque se quede oscilando, porque también se puede quedar oscilando, Brian, aquí. Se puede quedar aquí, Francisco, María, aquí, mira, así. Estático a rico. Y las gasolinas en ese banco o en esa cabeza va a ser una inundación. Vas a quitar las bujías y van a estar llenas de gasolina. Ahorita les voy a mandar un video también acompañado para que vean un ejemplo de esto. Muy bien. Entonces, lo que me quieran preguntar, jóvenes, adelante. Yo voy a tratar de hacer el video con los Carboclean que voy a tratar de echar para ver la respuesta de esta. Y vamos a tratar de generar un código de falla con Carboclean en base a esto. ¿Sale? Entonces nos vemos después, caballeros.